Eres una carga. Las palabras cortaron el aire de la comida de domingo como un cuchillo filoso, dejando a toda la familia en un silencio sepulcral. Jimena, de 48 años, sintió que el mundo se le venía encima cuando su esposo, Javier, anunció, fríamente frente a suegros, cuñados y hasta los niños que quería el divorcio. El olor del pollo rostizado todavía flotaba en el ambiente, pero ahora tenía el sabor amargo de la humillación. 22 años de matrimonio hechos pedazos, en una frase cruel, dicha con la misma naturalidad de quien pide la sal. El silencio incómodo se apoderó del comedor en casa de su suegro. Jimena miró a su alrededor y vio los rostros de asombro de sus familiares. Algunos bajaban la mirada con pena. Otros se quedaban con la boca abierta ante la crueldad del momento. Javier siguió hablando como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. Merezco ser feliz de nuevo. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Sus palabras resonaban en la habitación decorada con fotos familiares, que irónicamente mostraban años de sonrisas, que ahora parecían puras mentiras. Jimena sintió que le temblaban las manos, mientras sostenía la servilleta de tela floreada, que ella misma le había bordado a su suegra años atrás. Su mente voló a los últimos 8 meses, cuando notó los cambios sutiles en el comportamiento de su esposo. El perfume distinto en sus camisas, las llamadas en susurros, la creciente irritación ante cualquier pregunta inocente. Había intentado reconquistarlo de todas las formas posibles, preparándole sus platillos favoritos, sugiriendo viajes, pero él la trataba cada vez más como un estorbo en su propia casa. El pueblito en el estado de Querétaro siempre la había conocido como la mujer decidida y generosa que estaba detrás del éxito de la empresa de materiales para la construcción de su marido. Durante todos esos años, ella había sido la fuerza invisible que mantenía todo a flote. Administraba la casa con mano firme, cocinaba para los trabajadores en las épocas de vacas flacas, ahorraba cada centavo y resolvía problemas que no siempre le reconocían. Su naturaleza servicial la hacía anticipar necesidades, mientras que su terquedad le impedía aceptar ayuda cuando más la necesitaba. Mientras Javier continuaba su cruel explicación sobre cómo ella se había convertido en un obstáculo en su vida, Jimena sintió una extraña mezcla de dolor y algo más, una sensación que aún no podía identificar. Era como si una parte de ella observara la escena desde fuera, analizando fríamente cada palabra, cada gesto de desprecio. El hombre al que había apoyado sin condiciones, renunciando a sus propios sueños para impulsarlos de él, ahora la desechaba en público como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. El sonido de la respiración pesada de su suegro rompió el tenso silencio. Jimena se dio cuenta de que todos esperaban su reacción. Lágrimas, gritos, un drama, cualquier cosa que correspondiera a la magnitud de la humillación pública que acababa de sufrir. Pero algo diferente estaba ocurriendo dentro de ella. En lugar de la desesperación esperada, una calma extraña comenzó a instalarse, como si una voz interior le susurrara que esto no era realmente una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya sabía desde hacía meses. 3 semanas antes de aquel domingo fatídico, Jimena había descubierto la verdad gracias a doña Rosa, su vecina de toda la vida, quien dudó semanas antes de contarle lo que había visto. «Mija, no sé ni cómo decirte esto, pero...» Voz temblorosa de la señora de 67 años cargaba el peso de quien no quiere ser portadora de malas noticias. Javier mantenía una relación con una mujer más joven, empleada de un despacho de contadores de la ciudad vecina. La revelación había llegado acompañada del olor a café de olla y el sonido de la telenovela de la tarde. Jimena recordaba perfectamente cómo le habían flaqueado las rodillas al oír la confirmación de lo que su corazón ya sospechaba. Doña Rosa le sostenía las manos con cariño maternal mientras le contaba los detalles. Los encuentros regulares en un motel, de carretera, las salidas a restaurantes de la región, incluso paseos en domingo que él justificaba como juntas de trabajo. El relato vino acompañado de pruebas que la vecina había guardado como quien preserva la evidencia de un crimen.
fotos borrosas tomadas de lejos, horarios anotados en un cuadernito. En lugar de la desesperación que todos esperarían, Jimena sintió como si una pieza importante de un rompecabezas finalmente hubiera encajado. Las mentiras mal contadas, los cambios de humor repentinos, la creciente indiferencia en casa, por fin, todo tenía sentido. Regresó a su casa esa tarde con un peso diferente en el pecho. No era solo el dolor de la traición, sino también un extraño alivio por finalmente poder ponerle nombre a esa sensación de que algo andaba muy mal desde hacía meses. Durante las semanas siguientes, Jimena comenzó a observar a su marido con otros ojos. Veía cómo revisaba el celular compulsivamente, cómo inventaba pretextos elaborados para llegar tarde, cómo evitaba cualquier conversación íntima o incluso casual sobre el futuro de ambos. Era como ver una obra de teatro de la que ya conocía el final, pero aún necesitaba presenciar todos los actos. La casa que antes era su refugio, ahora parecía un escenario donde dos personas fingían actuar en un matrimonio que ya no existía. Lo que más la impresionaba era su propia reacción. Esperaba sentir coraje, desesperación, ganas de confrontarlo de inmediato. Pero en su lugar, una calma calculadora se apoderó de ella. Quizás era su naturaleza práctica, o tal vez la sabiduría de sus 48 años vividos con una determinación silenciosa. Jimena comenzó a pensar estratégicamente, como siempre lo había hecho al resolver los problemas de la familia, pero esta vez el problema a resolver era su propia vida. Fue en ese momento de fría claridad que recordó la carta certificada que había llegado 2 meses antes. La herencia inesperada de una tía abuela, a la que apenas conoció, pero que había seguido su trayectoria a través de parientes en común. El monto era sustancial, suficiente para cambiar una vida por completo. Por instinto, había decidido no comentarle nada a Javier, guardando ese secreto como quien guarda un as bajo la manga para el momento adecuado. Sentada en la cocina silenciosa, después de que Javier saliera para otra de sus juntas de trabajo, Jimena dejó que los recuerdos fluyeran como una película. 22 años de matrimonio desfilaron ante sus ojos. La joven de 26 años que se había enamorado del emprendedor decidido, que soñaba con construir un imperio en el ramo de los materiales para la construcción. Había sido tan convincente en aquellos primeros años, hablando de planes grandiosos, de cómo construirían todo juntos, de cómo ella sería su socia en todos los sentidos. «Tú eres mi fuerza, Jimena», solía decirle cuando llegaba cansado del trabajo y encontraba la casa organizada, la comida lista, los problemas resueltos antes de que se convirtieran en crisis. Ella recordaba cómo se sentía importante en esos momentos, como si fuera realmente una pieza fundamental en el engranaje de los sueños de él. Durante los primeros años de la empresa, cuando el dinero se contaba y cada centavo debía estirarse, ella había sido creativa de formas que ni ella misma sabía que era capaz. Los recuerdos más dolorosos eran los de los sacrificios silenciosos que había hecho. La carrera de administración que abandonó cuando él necesitó más apoyo en la empresa. Las oportunidades de trabajo que rechazó porque él decía que era mejor que ella cuidara de la casa y de los hijos. Sus propios sueños, que guardó en cajones polvorientos de la memoria, como quien guarda ropa que algún día volverá a servir. Ahorita no es el momento, mi amor. Cuando la empresa crezca podrás hacer todo lo que quieras, prometía él, y ella le creía porque quería creerle. Jimena recordaba cómo administraba la casa con mano de hierro, pero también con amor genuino. En las épocas más difíciles de la empresa, cuando Javier no podía pagarle a los trabajadores a tiempo, ella cocinaba para todos, estirando ingredientes sencillos en comidas que alimentaban a familias enteras. Los hombres llegaban apenados, pero se iban agradecidos y con fuerzas renovadas. Ella había sido, literalmente, la fuerza que mantuvo a esa gente trabajando incluso cuando los sueldos se retrasaban. Recordaba también los fines de semana que pasaba organizando la papelería de la empresa, porque a Javier no se le daba la burocracia. Ella había aprendido a tratar con proveedores exigentes, a negociar plazos imposibles,
a encontrar soluciones creativas para problemas que parecían no tener salida. Sus contactos en el pueblo, ganados a lo largo de los años gracias a su generosidad natural, muchas veces habían sido decisivos para conseguir mejores condiciones de pago u oportunidades de negocio que Javier ni siquiera sabía que existían. Lo más amargo de todos estos recuerdos era darse cuenta de cómo se había vuelto invisible en el propio éxito que ayudó a construir. Gradualmente, Javier comenzó a hablar de la empresa como si fuera exclusivamente su creación, como si ella fuera solo la esposa que lo apoyaba en casa. En las reuniones sociales, cuando alguien elogiaba el crecimiento del negocio, él recibía todos los créditos solo, y ella se había acostumbrado a sonreír en silencio, aceptando el papel secundario que le fue siendo impuesto poco a poco, como quien acepta una prenda que va quedando chica sin darse cuenta. La madrugada de un martes cualquiera se convirtió en el momento en que Jimena tocó fondo emocionalmente. Javier había llegado tarde una vez más, con el perfume de ella impregnado en la camisa y una irritación inexplicable con todo lo que Jimena decía. Ella estaba en la cocina, tratando de terminar las cuentas de la casa, cuando él entró quejándose de que la cena no estaba lista, de que la casa parecía abandonada y de cómo ella ya no hacía nada bien. Sus palabras resonaron en la casa, vacía. Los hijos, ya adultos, vivían lejos, siguiendo sus propias vidas. Después de que él subió a la habitación refunfuñando, Jimena se quedó sola en la cocina, iluminada solo por la luz de la estufa. Por primera vez en meses, se permitió que las lágrimas cayeran libremente. No era solo el dolor de la traición o de la humillación constante, era algo más profundo. La percepción de que se había perdido completamente a sí misma en el proceso de apoyar los sueños de otra persona. A sus 48 años, se sentía como una extraña en su propia vida, una actriz de reparto en una obra donde debía ser la protagonista. Sentada a la mesa de la cocina donde había planeado tantas comidas, resuelto tantos problemas familiares y tomado tantas decisiones importantes, Jimena miró a su alrededor y se preguntó cuándo había dejado de soñar con cosas para sí misma. ¿Cuándo fue que aceptó que su felicidad dependía exclusivamente de la felicidad de Javier? El silencio de la casa parecía amplificar cada pensamiento doloroso, cada pregunta sin respuesta sobre el rumbo que había tomado su vida. Fue en ese momento de absoluta fragilidad que notó algo que llevaba meses sobre la mesa. Un cuaderno, viejo que había usado años atrás para anotar recetas e ideas para la casa. Hojeando las páginas amarillentas, encontró anotaciones que había olvidado por completo. Planes para un pequeño negocio propio, recetas especiales que las vecinas siempre elogiaban, incluso bocetos de remodelaciones que había diseñado para ahorrar dinero en casa. Era como encontrar cartas de una versión de sí misma que había sido enterrada bajo años de dedicación exclusiva a los demás. Una de las páginas llamó especialmente su atención. Una lista de contactos comerciales que había hecho a lo largo de los años, gente que había conocido a través de su red de relaciones en el pueblo y que siempre había demostrado respeto por su capacidad para resolver problemas. Junto a cada nombre, había anotado pequeñas observaciones sobre negocios potenciales, posibles alianzas, oportunidades que en ese entonces parecían lejanas porque su prioridad era siempre apoyar la empresa de Javier. Aún con los ojos húmedos, Jimena se dio cuenta de que ese cuaderno era más que un registro del pasado, era un mapa de posibilidades que había creado sin darse cuenta. Durante todos esos años en los que se sentía invisible, en realidad había construido una sólida red de relaciones basada en la confianza y la competencia. La gente la respetaba no por ser la esposa de Javier, sino por su propia capacidad para resolver asuntos complejos con creatividad y determinación. Por primera vez en meses, Jimena sintió algo parecido a la esperanza. No era una esperanza ingenua de que las cosas volverían a ser como antes, sino la percepción de que tal vez era más fuerte y capaz de lo que se había permitido creer. El cuaderno en sus manos parecía susurrarle que no estaba realmente en el fondo del pozo, sino en el punto de partida para algo completamente nuevo. A la mañana siguiente de aquella madrugada de lágrimas,
Jimena se despertó con una sensación diferente. Había dormido poco, pero de una forma extrañamente reparadora. Mientras preparaba el desayuno en automático, como lo había hecho durante tantos años, se sorprendió pensando de forma distinta sobre cada gesto. Ya no era solo la rutina de una esposa dedicada, sino los movimientos de una mujer que estaba redescubriendo su propia fuerza. Javier bajó apurado, tomó solo una taza de café y salió refunfuñando sobre compromisos importantes, sin apenas mirarla. Tan pronto como la puerta se cerró, Jimena sintió un extraño alivio. Por primera vez en meses, su ausencia no le trajo tristeza, sino una sensación de libertad que no había experimentado en años. Terminó su café con calma, observando por la ventana de la cocina el movimiento de la calle que conocía desde hacía más de 2 décadas. Cada vecino que pasaba, cada comerciante que abría su tienda, representaba una conexión que ella había cultivado con cariño y que permanecía intacta, independientemente de los problemas en su matrimonio. Decidió empezar de forma simple, pero concreta. Primero, llamó al abogado de la familia, un hombre serio y discreto que siempre había demostrado respeto por su inteligencia práctica. Agendó una cita para aclarar unas cuestiones patrimoniales, sin entrar en detalles sobre sus recientes descubrimientos. Después, tomó la carta de la herencia que había guardado en secreto y releyó cada línea con atención redoblada. El valor era aún más significativo de lo que había imaginado inicialmente. Luego, Jimena hizo algo que no hacía en años. Salió de casa sin avisar a dónde iba o cuándo volvería. Caminó por las calles del pueblo como quien redescubre un lugar familiar, pero con ojos nuevos. Se detuvo en la papelería donde siempre compraba los útiles escolares de sus hijos y conversó largo y tendido con don Joaquín, el dueño, sobre los cambios en el comercio local. Él mencionó casualmente cómo siempre la había admirado por la forma inteligente en que resolvía los asuntos familiares y comunitarios. Durante esa caminata aparentemente sin propósito, Jimena comenzó a darse cuenta de algo fundamental. No era invisible en la comunidad como se había vuelto en casa. La gente la saludaba con un cariño genuino, le pedían su opinión sobre diversos temas, demostraban un respeto que iba mucho más allá de la cortesía social. Doña Carmen, de la panadería, comentó cómo extrañaba sus sugerencias para mejorar el servicio y cómo sus consejos siempre funcionaban. Regresó a casa con una lista mental de observaciones que la sorprendieron. Durante todos esos años enfocada exclusivamente en apoyar a Javier, había, sin darse cuenta, construido una reputación sólida como persona competente y de confianza. Sus habilidades para resolver problemas, mediar conflictos y encontrar soluciones creativas eran reconocidas y valoradas por mucha gente. Quizás era hora de usar esas habilidades no solo para apoyar los sueños de otros, sino para construir algo propio, algo que reflejara verdaderamente quién era ella. En los días siguientes, Jimena desarrolló una rutina que la sorprendió por su eficiencia calculada. Mientras Javier salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde, ella aprovechaba el tiempo a solas para investigar minuciosamente la situación real de la empresa que él tanto se enorgullecía de llamar suya. Empezó por los documentos que estaban en casa. Contratos, estados de cuenta, correspondencia comercial que él dejaba regada por el estudio, confiado en que a ella nunca le interesarían los asuntos de negocios. El primer descubrimiento fue alarmante. A pesar del crecimiento aparente y de las constantes menciones a los grandes contratos, la empresa enfrentaba serias dificultades financieras. Javier había solicitado préstamos arriesgados en diferentes bancos, a menudo usando el mismo patrimonio como garantía múltiple. Los estados de cuenta mostraban una danza peligrosa entre entradas y salidas, con retrasos crecientes en el pago a proveedores importantes. Fue como descubrir que una casa aparentemente sólida estaba construida sobre arena movediza. Paradójicamente, este descubrimiento le trajo a Jimena una tranquilidad inesperada. Al menos él no la estaba dejando por estar financieramente próspero y seguro de sus decisiones.
sino por pura ilusión de que podía empezar de nuevo sin enfrentar las consecuencias de sus actos irresponsables. La joven empleada del despacho de contadores, que probablemente veía en Javier a un hombre exitoso y establecido, no tenía ni idea de que se estaba involucrando con alguien al borde del colapso financiero. Al final del tercer mes, cuando el licenciado Enrique le presentó el informe final de las adquisiciones, Jimena tuvo que sentarse para procesar la magnitud de lo que había logrado. Ahora era propietaria legal del 75% de las deudas de la empresa, lo que en la práctica la convertía en la controladora de facto del negocio que Javier consideraba exclusivamente suyo. Solo faltaba elegir el momento adecuado para la revelación, y ella ya sabía exactamente cuándo y cómo lo haría. Mientras ejecutaba su plan en silencio, Jimena comenzó a notar cambios en la forma en que la gente del pueblo la veía y la trataba. Durante sus negociaciones con proveedores y acreedores, se había corrido la voz discretamente sobre su competencia para resolver asuntos comerciales complejos. Don Joaquín, el de la papelería, comentó con otros comerciantes cómo ella había resuelto un asunto pendiente entre él y la empresa de Javier de una forma más profesional que muchos abogados. La red de admiración crecía orgánicamente, basada en resultados concretos. Doña Carmen, de la panadería, que siempre había sido una de las personas más respetadas en el comercio local, comenzó a buscar a Jimena para pedirle consejos sobre su propio negocio. «Tú tienes un don para ver soluciones donde otros solo ven problemas», le dijo una tarde, mientras le ofrecía un café y un pan de dulce recién horneado. Jimena se dio cuenta de que estaba desarrollando una reputación propia, independiente de ser la esposa de Javier, basada exclusivamente en su demostrada capacidad para resolver situaciones difíciles con inteligencia y diplomacia. El reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. El gerente del banco principal del pueblo, el señor Mario, quien atendía tanto cuentas personales como empresariales desde hacía más de 15 años. Durante una conversación casual en el banco, comentó cómo había observado el crecimiento de la competencia de ella en asuntos financieros. «Usted siempre tuvo visión para los números, doña Jimena. He visto sus movimientos recientes y puedo decirle que son de alguien que le entiende mucho a la estrategia empresarial», dijo con respeto genuino. Este reconocimiento profesional le dio a Jimena una confianza que no sabía que poseía. Empezó a darse cuenta de que durante todos esos años, solo, cuidando la casa y apoyando a Javier, en realidad había desarrollado un sofisticado conjunto de habilidades empresariales. La gestión eficiente del presupuesto doméstico era, en esencia, administración financiera. La mediación de conflictos familiares desarrollaba habilidades de negociación. El networking natural que hacía en la comunidad creaba valiosas relaciones comerciales. Un episodio particular marcó esta fase de creciente reconocimiento. Jimena estaba en la tienda de materiales eléctricos cuando llegó un pequeño empresario de un pueblo vecino, visiblemente frustrado con un problema de suministro que estaba retrasando una obra importante. Doña Marlene, la dueña, naturalmente, le pidió su opinión a Jimena, quien escuchó atentamente y sugirió una solución creativa que involucraba a dos proveedores diferentes para dividir el pedido y acelerar la entrega. El empresario quedó tan impresionado con la solución que le pidió su tarjeta, asumiendo que era una consultora profesional. Cuando doña Marlene le explicó que Jimena era solo una vecina del pueblo con mucho sentido común, él insistió en anotar su contacto de todos modos. «Esta señora me resolvió en 5 minutos un problema que yo llevaba una semana tratando de solucionar», dijo, moviendo la cabeza con admiración. Fue la primera vez que Jimena se vio a través de los ojos de un extraño que la evaluaba puramente por su competencia. Este incidente hizo que Jimena reflexionara sobre cuántas oportunidades profesionales podría haber perdido a lo largo de los años por considerarse solo un ama de casa. Durante sus caminatas diarias por el pueblo, comenzó a observar pequeños negocios que podrían beneficiarse del tipo de organización y visión estratégica que ella había demostrado poseer.
El pueblo estaba lleno de emprendedores trabajadores que batallaban con cuestiones administrativas y financieras que, para ella, parecían tener soluciones obvias. La creciente admiración de la comunidad también trajo invitaciones inesperadas. Fue invitada a participar en una reunión de la Asociación de Comerciantes local, donde su opinión sobre temas de desarrollo urbano no solo fue escuchada, sino efectivamente incorporada en las decisiones del grupo. Jimena se dio cuenta de que estaba siendo vista como una líder natural, alguien cuya palabra tenía peso y credibilidad, construida a lo largo de años de relaciones honestas y competencia demostrada. Lo más sorprendente era darse cuenta de que este reconocimiento no dependía de títulos académicos o cargos formales, sino de la combinación de inteligencia práctica, habilidades interpersonales y una sólida reputación de persona que cumple lo que promete. Jimena estaba descubriendo que poseía un tipo de capital social y profesional que había subestimado por completo, enfocada como había estado durante décadas exclusivamente en apoyar los sueños de Javier. Mientras planeaba mentalmente el momento de la gran revelación, Jimena sentía una profunda satisfacción al darse cuenta de que no solo estaba preparando una sorpresa para su marido, sino que también se estaba preparando para una nueva etapa de su vida donde sus habilidades serían finalmente reconocidas y utilizadas plenamente. La mujer que se había sentido invisible se estaba convirtiendo, gradualmente, en una de las personas más respetadas y solicitadas del pueblo. El domingo del cumpleaños número 50 de su suegro llegó con el peso de lo inevitable. Jimena se despertó más temprano de lo habitual, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de claridad y propósito que la acompañaba desde hacía días. Mientras se arreglaba para la comida familiar, eligió deliberadamente un vestido azul marino que siempre la hacía sentir segura. Una elección que Javier probablemente ni notaría, absorto como estaba en sus propios planes. En su bolso de piel marrón que le había regalado su suegra años atrás, guardó cuidadosamente una carpeta con documentos que cambiarían por completo el rumbo de esa reunión familiar. La casa de su suegro estaba decorada con fotos familiares que contaban la historia de décadas de comidas dominicales, bautizos, cumpleaños y celebraciones. Jimena miró esas imágenes con una nostalgia mezclada con la conciencia de que esa sería, probablemente, la última vez que estaría allí como parte de esa familia. Los cuñados llegaron con sus hijos. El ambiente era festivo, y Javier parecía particularmente animado, quizás porque sabía que finalmente resolvería la situación de su matrimonio, que consideraba un estorbo para su nueva vida. Durante la comida, Jimena observó a Javier con una atención diferente. Veía cómo evitaba mirarla directamente, cómo respondía a las preguntas de los familiares con respuestas vagas, y cómo revisaba el celular constantemente, probablemente intercambiando mensajes con la empleada del despacho de contadores. Era como ver una obra de teatro de la que ya conocía todos los diálogos, pero esta vez sabiendo que el final sería completamente diferente al que el actor principal imaginaba. La bomba estalló a la hora del postre, cuando la suegra trajo el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Javier. Él levantó su vaso de cerveza, como si fuera a hacer un brindis por su padre, pero en su lugar comenzó su discurso ensayado sobre cambios necesarios en la vida y cómo algunas personas se convierten en cargas que impiden el crecimiento personal. El silencio incómodo que siguió a la frase «eres una carga» fue roto por algo que nadie esperaba. La risa de Jimena. No era una risa histérica o desesperada, sino una risa genuina, casi musical, que resonó en el comedor sorprendiendo a todos, incluida ella misma. «Qué curioso, Javier», dijo todavía sonriendo, mientras abría tranquilamente su bolso y sacaba la carpeta de documentos. «Yo también tengo un anuncio que hacerle a la familia». Su voz era firme, sin temblores, cargada de una autoridad que nadie allí le había visto antes. Su suegro dejó de masticar. Los cuñados se miraron confundidos, y Javier la miró con una expresión que mezclaba irritación y curiosidad. «Mientras estabas ocupado planeando tu nueva vida,
Yo estuve ocupada comprando el 75% de las deudas de tu empresa, dijo Jimena poniendo los documentos sobre la mesa con la misma naturalidad con que servía el café los domingos. Eso significa que yo soy técnicamente la nueva dueña del negocio que con tanto orgullo llamas tuyo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de unos niños jugando en la calle y el tintineo de un cubierto que alguien dejó caer en su plato. Armada con esta información, Jimena comenzó la segunda fase de su investigación. Usando su red de contactos en el pueblo, consiguió información más detallada sobre la situación de la empresa en el mercado local. Descubrió que varios proveedores ya comentaban entre sí sobre los retrasos en los pagos y que la reputación comercial de Javier estaba siendo cuestionada discretamente. Algunos clientes antiguos se habían ido con la competencia precisamente por problemas en el cumplimiento de plazos y en la calidad del servicio. Lo que más le impresionó a Jimena fue darse cuenta de cómo obtenía esta información de forma natural, a través de conversaciones aparentemente casuales. Don Antonio, de la ferretería, Doña Marlene, de la tienda de material eléctrico, incluso el contador que atendía a varias empresas de la región, todos hablaban con ella de forma abierta y confiada, como si siempre hubieran sabido que ella entendía mucho más de negocios de lo que aparentaba. Era como si, finalmente, estuviera usando una habilidad que poseía desde hacía años, pero que nunca había sido reconocida oficialmente. Durante sus caminatas de investigación, Jimena también descubrió algo sobre sí misma. Tenía un talento natural para analizar situaciones complejas y encontrar patrones que otros no percibían. Podía conectar información aparentemente inconexa y formar un cuadro completo de la situación. Quizás habían sido todos esos años resolviendo problemas domésticos y familiares los que habían desarrollado esa capacidad analítica, o quizás era un don que nunca había tenido la oportunidad de explorar plenamente. Al cabo de 2 semanas de investigación discreta, Jimena tenía en sus manos un diagnóstico preciso. La empresa estaba técnicamente en quiebra, mantenida artificialmente por préstamos que solo posponían el colapso inevitable. Javier vivía una fantasía peligrosa, creyendo que podía resolver todo con nuevos contratos que, ella sabía por sus contactos, difícilmente se concretarían, dado el estado de su reputación comercial. Fue durante una de sus caminatas de investigación que Jimena conoció al licenciado Enrique, un abogado de la capital que se había mudado al pueblo hacía pocos meses, buscando una vida más tranquila, después de décadas trabajando con grandes empresas en la Ciudad de México. Se encontraron en la fila del banco, donde ella esperaba para confirmar información sobre los préstamos de Javier, y él estaba abriendo una cuenta para su nuevo despacho. La conversación comenzó de manera casual, sobre los cambios en el IMONEX en el pueblo, pero pronto derivó en asuntos más serios. El licenciado Enrique tenía unos 55 años, cabello canoso bien cuidado y una forma de hablar respetuosa que inspiraba confianza de inmediato. Cuando Jimena mencionó discretamente que estaba analizando algunas cuestiones patrimoniales complejas, él le ofreció su ayuda con la naturalidad de quien genuinamente se interesa en resolver los problemas de los demás. A diferencia de otros profesionales que había consultado a lo largo de los años, él la trataba como a una igual, haciendo preguntas específicas y escuchando sus respuestas con verdadera atención. Durante el primer encuentro profesional en su despacho, una oficina, pequeña pero organizada, con libros de derecho mercantil y un café siempre calientito, Jimena se sorprendió hablando abiertamente de su situación. El licenciado Enrique escuchaba sin juzgar, tomando notas precisas y comentando ocasionalmente que sus observaciones sobre la situación financiera de la empresa eran sorprendentemente acertadas para alguien sin formación jurídica formal. Por primera vez en años ella se sentía valorada intelectualmente. «Doña Jimena», dijo él al final de la consulta, «usted tiene una visión estratégica muy clara. Con la información que me trajo y considerando la herencia que recibió, existen varias alternativas legales muy interesantes». El licenciado Enrique le explicó que por ley,
Ella tenía derecho a la mitad de todo lo que habían construido juntos durante el matrimonio, pero que había formas mucho más inteligentes de resolver la situación. Le sugirió un enfoque que ella nunca había considerado. En lugar de solo reclamar sus derechos en el divorcio, ella podría adquirir las deudas de la empresa. La propuesta era audaz pero perfectamente legal. Usando la herencia, Jimena podría negociar con los acreedores de la empresa, comprando las deudas por valores menores a los originales, una práctica común cuando las empresas están en dificultades. Esto la convertiría, técnicamente, en la nueva acreedora principal, con derechos sobre los activos de la empresa. El licenciado Enrique le explicó que muchos acreedores prefieren recibir algo de inmediato a correr el riesgo de no recibir nada si la empresa quiebra por completo. Jimena salió de esa reunión con una sensación que no había experimentado en décadas. La emoción de estar construyendo algo propio, algo que reflejaba su inteligencia y capacidad. El licenciado Enrique no solo validaba sus ideas, sino que las expandía de formas que ella no había imaginado. Por primera vez, estaba siendo vista no como la esposa que da apoyo, sino como una persona capaz de tomar decisiones estratégicas complejas y ponerlas en práctica con competencia. Durante las semanas siguientes, el licenciado Enrique se convirtió en más que un abogado. Se volvió un socio intelectual que respetaba genuinamente sus opiniones y habilidades. Con frecuencia comentaba lo raro que era encontrar a alguien con una intuición tan aguda para los negocios y las relaciones comerciales. Jimena empezó a darse cuenta de que lo que siempre había considerado solo sentido común era, en realidad, una rara combinación de inteligencia emocional y visión estratégica que pocos profesionales poseían. Con el licenciado Enrique, coordinando los aspectos legales, Jimena comenzó a implementar el plan más audaz de su vida. Durante 3 meses, mantuvo una rutina doble. Por la mañana, continuaba siendo la esposa aparentemente sumisa que Javier se había acostumbrado a ignorar. Por la tarde, se transformaba en una negociadora astuta que estaba sistemáticamente asumiendo el control financiero de la empresa de su marido. La adrenalina de tener un secreto tan grande la hacía sentirse viva de una forma que no había experimentado en años. La primera etapa fue mapear a todos los acreedores de la empresa. El licenciado Enrique había sugerido un enfoque cuidadoso. Empezar por los acreedores más pequeños, aquellos con montos más accesibles, para probar la estrategia antes de ir por los proveedores principales. Jimena descubrió que su reputación en el pueblo era un activo valioso. Cuando ella llamaba para negociar, la gente la atendía con respeto e interés. Muchos comentaban que siempre la habían considerado más sensata que su marido y que confiaban en ella para resolver asuntos complejos. El primer gran éxito llegó con la negociación de la deuda con la distribuidora de cemento, una cuenta con 4 meses de atraso por 45,000 pesos. Jimena ofreció 30,000 de contado, y el dueño, don Roberto, aceptó de inmediato. Doña Jimena, yo siempre supe que usted era la buena para arreglar estas cosas. Su esposo es un buen hombre, pero no tiene el mismo colmillo para los negocios que usted demuestra, le dijo, sin saber que estaba participando en una operación mucho mayor. Alentada por el éxito inicial, Jimena se lanzó a negociaciones más complejas. La mayor deuda de la empresa era con un proveedor de materiales hidráulicos de una ciudad vecina, por un valor de 120,000 pesos. Usando su herencia estratégicamente, ofreció 80,000 de contado. El proveedor, que ya había dado la deuda por perdida, aceptó la propuesta con entusiasmo. En menos de 2 meses, Jimena había adquirido más del 70% de las deudas de la empresa, convirtiéndose oficialmente en la mayor acreedora de su propio marido. Durante todo este proceso, Javier seguía ajeno a la revolución silenciosa que ocurría a su alrededor. Estaba cada vez más ausente, probablemente planeando su nueva vida con la empleada del despacho de contadores, sin imaginar que su esposa se había convertido, literalmente, en la dueña de su futuro financiero. Jimena observaba sus reacciones, con una mezcla de lástima y admiración por su propia capacidad de mantener el secreto.
décadas de ser subestimada, le habían enseñado a ser discreta de una forma casi invisible. El aspecto más sorprendente de toda la operación fue descubrir el talento que tenía para las negociaciones complejas. El licenciado Enrique comentaba con frecuencia que ella poseía una rara combinación de firmeza y diplomacia que hacía las conversaciones productivas incluso en situaciones tensas. Jimena se dio cuenta de que años mediando conflictos familiares, resolviendo problemas domésticos y manteniendo la paz en situaciones difíciles, habían desarrollado habilidades que ahora resultaban valiosas en el mundo de los negocios. La expresión en el rostro de Javier pasó por varias fases en cuestión de segundos: incredulidad, confusión, desesperación y finalmente, un tipo de pánico que Jimena nunca le había visto. Tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas mientras la realidad de la situación se iba asentando. «Esto no es posible», murmuró, pero su voz no tenía convicción, solo la desesperación de quien acaba de descubrir que subestimó por completo a la persona con la que vivió por más de 2 décadas. Los familiares observaban la escena en silencio absoluto, tratando de procesar el giro dramático que acababa de ocurrir. La suegra, una señora de 72 años que siempre había tratado a Jimena con cariño maternal, fue la primera en hablar. «Mija, ¿qué significa esto exactamente?». Jimena explicó con una calma que la impresionó hasta a ella misma que, por ley, tenía derecho a la mitad de todo lo que habían construido juntos, pero que ahora poseía mucho más que eso. Era la acreedora principal de una empresa técnicamente en quiebra, lo que le daba poder de decisión sobre el futuro del negocio. «¿De dónde sacaste el dinero para eso?», preguntó Javier, su voz ronca y desesperada. Jimena le contó sobre la herencia de la tía abuela, esa que había guardado en secreto durante meses mientras observaba cómo su matrimonio se desmoronaba. «Qué chistoso que nunca preguntaste por esa carta certificada que llegó hace meses», dijo, observando cómo él trataba de recordar el episodio que había ignorado por completo en su momento, absorto como estaba en sus propios problemas y aventuras. El cuñado mayor, un hombre práctico que siempre había mostrado respeto por Jimena, fue el primero en comprender la situación por completo. «Javier, ¿te das cuenta de que te ofreció una salida elegante?», dijo, analizando los documentos. Jimena explicó que estaba dispuesta a ofrecerle la posibilidad de recomprar su parte de la empresa, pero por un valor justo que reflejara tanto el trabajo de ella como la situación real del negocio, no la fantasía financiera que él había estado alimentando durante meses. La reacción más conmovedora vino de la suegra, quien se levantó de su silla y fue hacia Jimena, tomándole las manos con cariño. «Mija, yo siempre supe que eras especial. Durante todos estos años, vi cómo lo resolvías todo con tanta sabiduría, cómo nos cuidabas a todos. No merecías que te trataran así». Las palabras de la señora le sacaron lágrimas a Jimena, no lágrimas de tristeza, sino de alivio por ser finalmente vista y reconocida por quien realmente era. Javier intentó un enfoque desesperado, hablando de reconciliación y errores que se podían corregir, pero Jimena lo interrumpió con una firme gentileza. «Javier, dijiste que yo era una carga. Ahora tienes la oportunidad de liberarte de esa carga definitivamente, pero en condiciones que reflejen la realidad, no las fantasías que tú creaste». Su voz no cargaba ira ni sed de venganza, sino una determinación serena que impresionó a todos los presentes. Por primera vez en décadas, Jimena estaba controlando por completo una situación que involucraba su futuro. La comida terminó con una extraña sensación de cierre y apertura simultáneos. Jimena abrazó a cada familiar con un cariño genuino, sabiendo que algunas relaciones continuarían sin importar lo que pasara con el matrimonio, mientras que otras se terminarían allí. Salió de la casa de sus suegros con la misma carpeta de documentos en el bolso, pero con una sensación completamente diferente. Ya no era la mujer humillada que había entrado, sino una empresaria respetada que había tomado las riendas de su propio destino. 12 meses después de aquel domingo memorable, Jimena estaba sentada en su nueva oficina,
una sala amplia y bien iluminada en la empresa que ahora dirigía oficialmente. La vista desde la ventana mostraba el movimiento del pueblo que la había conocido primero como la esposa dedicada de Javier, y luego como la mujer que había sorprendido a todos con su talento para los negocios. Las paredes estaban decoradas con diplomas de cursos que había tomado en los últimos meses, certificaciones en gestión empresarial que comprobaban formalmente lo que ella siempre había sabido hacer en la práctica: resolver problemas complejos con inteligencia y determinación. La empresa no solo se había estabilizado bajo su dirección, sino que prosperaba de manera constante por primera vez en años. Jimena había implementado todos los cambios que siempre le había sugerido a Javier, pero que él ignoraba sistemáticamente. Mejor atención al cliente, pagos puntuales que generaban descuentos con los proveedores, un sistema de inventario que evitaba desperdicios y, sobre todo, relaciones comerciales basadas en la confianza mutua. Los empleados, que al principio temieron por la estabilidad de sus trabajos, ahora trabajaban con más motivación y orgullo de la empresa donde estaban. El licenciado Enrique se había convertido no solo en su abogado, sino en un amigo respetado y consejero de confianza. Se reunían semanalmente para discutir estrategias de crecimiento y oportunidades de expansión que surgían naturalmente a través de la red de relaciones que Jimena había cultivado a lo largo de los años. ¿Sabes?, le dijo durante una de esas reuniones. En toda mi carrera, rara vez he visto a alguien con una intuición tan aguda para identificar oportunidades y resolver conflictos. Deberías considerar ofrecer consultoría a otras empresas de la región. Sus hijos, que al principio estaban confundidos y preocupados por la separación de sus padres, ahora visitaban a Jimena con frecuencia y un orgullo visible. Veían a su madre no ya como la figura que siempre había estado allí cuidando de todo en silencio, sino como una mujer fuerte e independiente que había transformado una situación de humillación en una historia de superación y éxito. Mamá, neta, que nunca imaginé que fueras tan poderosa, le dijo su hija durante una cena, y Jimena sonrió sabiendo que estaba dejando un ejemplo diferente para la siguiente generación. Javier, después de meses de intentar diferentes enfoques, desde intentos desesperados de reconciliación hasta amenazas vacías de procesos legales, finalmente había aceptado la realidad. Ahora trabajaba en un puesto menor en otra empresa de la región, habiendo perdido tanto a su esposa como la ilusión de que era un empresario nato. Su relación con la empleada del despacho de contadores no resistió al descubrir que él no era el hombre exitoso que aparentaba ser. Jimena no sentía satisfacción por su caída, solo una pacífica indiferencia hacia alguien que había elegido salir de su vida. En la comunidad, Jimena se había convertido en un referente de competencia empresarial y liderazgo femenino. Recibía invitaciones regulares para dar pláticas en la Asociación de Comerciantes, participaba en comités de desarrollo local y era buscada por otros empresarios que enfrentaban dificultades similares a las que ella había resuelto en su propia empresa. Su nombre estaba siendo considerado para la presidencia de la Cámara de Comercio local, un reconocimiento que reflejaba el respeto ganado a través de resultados concretos y relaciones honestas. Mientras observaba el movimiento de la calle Ami Tosimoseantú, a través de la ventana de su oficina, Jimena reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. No había habido magia ni suerte extraordinaria en su transformación, solo el descubrimiento y la utilización de habilidades que siempre había poseído, pero que nunca había tenido la oportunidad de aplicar plenamente. Durante décadas, había sido la fuerza invisible detrás de los sueños de otras personas. Ahora, finalmente, estaba construyendo sus propios sueños con la misma dedicación y competencia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un empresario de un pueblo vecino, recomendado por el licenciado Enrique, interesado en su consultoría para reestructurar una pequeña empresa familiar que enfrentaba dificultades. Jimena sonrió mientras anotaba los detalles de la reunión en su agenda. A sus 49 años,
No estaba simplemente empezando de nuevo, estaba por primera